Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. Hablemos de Salud. 29 años al servicio de la medicina preventiva. Hablemos de Salud. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Columnista Dr. Mariano Favaloro. Locución y presentaciones Oscar Di Profio. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a una nueva emisión de Hablemos de Salud. Realmente el programa de hoy es un programa de lujo. Los temas los sugirieron ustedes y los profesionales se los elegí yo. Les comento, vamos a estar con el doctor Mariano Favaloro, como siempre, nuestro columnista de lujo, cirujano cardiovascular, y va a hablar acerca del Día de la Salud y el Día de la Educación Física, ¿no es cierto?, del ejercicio, del movimiento. También estamos con el doctor Sergio Pampín, que es neurocirujano del Hospital Posadas, jefe de la Unidad de Neurocirugía Funcional. Y va a hablar acerca de un tema que nunca hemos tratado y que existe, y que es muy molesto, llamado distonías. También nos acompaña el doctor Federico Bianchi, que es médico ginecólogo, especialista, perteneciente a la sección de ginecología y oncología del Hospital Alemán. Va a hablar de ese tema medio conflictivo e importante, ¿no es cierto?, y que se puede llegar a prevenir porque hay vacuna, el HPV. Y ya le doy los muy buenos días al doctor Mariano Favaloro. Buenos días, Ana María. ¿Cómo estás, Mariano? Muy bien. Bueno, yo también, un día hermoso, estamos contentos. Un día primaveral más que otoñal, ¿no? La verdad que sí, muy bien, muy bien. Mariano, contanos, ¿hay alguna premisa para el Día de la Salud de este año? El Día de la Salud de este año es reforzar que la salud para todos, digamos, que alcance a toda la población global. Yo me acuerdo que eso ya lo decía estamos muy lejos. El doctor Ginés González García, Salud para Todos en el año 2000. Sí, quedamos cortos, ¿no? Bien, ¿y qué pasó? Y que es difícil. Entonces uno puede dar otra estadística que dice que ahora hay 20 veces más el estrato más alto, gana 20 veces más que el estrato más bajo. Así que las diferencias se ahondan, pero bueno, hay esfuerzos para que la salud llegue a la mayor población posible. Esperemos que tengan éxito. Claro, lo que falta es educación, y si la persona no está educada para tal cosa y está bajo el índice de pobreza, el 30% de la población, la salud también, como vos bien lo dijiste, por eso yo lo toco, y acá no hay política, No es la mejor política, también lo decía otro ministro, es la salud. Bien, continuamos. Voy a hablar de otra paradoja, por ejemplo, ahora. La gente está totalmente confiada en la tecnología. La tecnología me cura todo. Entonces cada vez hay más enfermos. Pero el otro problema es que si no prevenimos, por más tecnología que haya, vamos a tratar cada vez más pacientes, y eso es lo que también la OMS programa o proyecta para entre 2030 y 2050, que el 50% de la población global de todo el globo terráqueo va a tener diabetes y va a provocar un gasto en salud impagable para el globo terráqueo. También había otro presidente que cada vez estamos más enfermos. También había otro presidente que decía la salud es de los ricos porque comen muchos dulces. ¿Eso es cierto? Sí, bueno, eso es una frase, está bien, que no tiene sentido, pero bueno, ¿qué va a ser? Bien. No ha sido muy lúcida.
Bien, bien. No estaba bien asesorada. Parece que me estoy acordando los refranes de todos los ministros de salud y presidentes, ¿no es cierto? Ojalá cambie realmente. O sea, para mí lo importante, la base es la educación. Yo recuerdo, no sé ahora cómo será, cuando iba a la escuela, ya en el siglo pasado, primaria, donde existía un lugar, no me acuerdo cómo se llamaba, dentro del Ministerio de Salud, creo, un anexo, donde nos mandaban a principio de año para revisar la boca, los pies, la cabeza si teníamos piojos, y la maestra nos educaba, porque si en los hogares no nos enseñaban y entrábamos con piojos, nos entrábamos a la escuela, si no nos contagiábamos entre todos, ¿no es cierto? Y igual no hay que ser rico para saber comer. Sí, ese es el otro problema, que yo también, uno después de haber vivido 48 años operando, dice, qué interesante, qué bien, cuántos pacientes operé, pero uno dice, cada vez hay más pacientes, que ahora no se operan al estilo anterior abriendo el pecho, sino que ahora la mayoría se hace por las técnicas mínimamente invasivas que se llaman, pero cada vez hay más. Entonces uno dice, algo estamos haciendo mal, porque el desideratum no es operar cada vez más gente, sino, o tratar cada vez más gente y que aumente el gasto, sino que prevenirlo. Así que justamente ese es el problema y esa es el foco que uno tiene ahora a esta edad en la prevención. ¿Y qué pasa con el ejercicio? Y el ejercicio es un elemento, una herramienta fundamental en la prevención de todo tipo de enfermedades, tanto cardiovasculares, que son las primeras causas de mortalidad en el mundo, como el resto de las enfermedades de todo tipo, porque justamente la salud se mantiene con mucha actividad física. Digo mucha en el sentido de que la máxima que uno pueda realizar. Por supuesto, la persona que tiene 70, 75 años no va a correr una carrera, no va a hacer una gran actividad, pero puede caminar todos los días si puede, o 2 o 3 veces por semana, un tramo de 30, 40 cuadras, si también le es posible, y de esa manera va a ayudar muchísimo a mantener un estado de salud. Y el principal estado de salud, que es otra epidemia mundial, es la obesidad. O sea, el tener un índice de masa corporal superior al normal. Y eso es un elemento fundamental que trae una catarata de enfermedades metabólicas como consecuencia justamente del sobrepeso y la obesidad. Yo cuando veo un obeso digo, ¿cómo llegó a este peso? ¿No tiene familia? Y cuando te tocan tu propia familia, ahí te das cuenta de lo que pasa con un obeso, que maneja mentalmente a la familia. No me digas que estoy gorda. Cuando no entres por la puerta, te voy a decir, estás obesa y ya va a ser quizá un poquito tarde. Vos hablaste también del ritmo de la caminata. La persona te puede decir, yo camino 25 cuadras por día, algunas veces no puedo, 20, mirando vidrieras. ¿Eso está bien? Eso por lo menos es algo. Lo que pasa que para que sea efectiva esa actividad física tiene que ser continua en lo posible. O sea, caminar las 30 cuadras sin parar y al ritmo más fuerte que se pueda seguir, que se pueda cumplir. De esa manera se tienen mucho más efectos benéficos que parando, porque nunca se tiene un metabolismo un poquito más acelerado que el basal y entonces no hay poco beneficio. Hay mayor beneficio cuando se hace mayor intensidad en la actividad física. Bien, Mariano, hacia el final del programa después vamos a tomar el bloquecito final como para redondear lo que ha quedado. ¿Te parece bien? Sí, cómo no. Vamos a un corte, por favor. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420.
Muy interesante la charla, como siempre, del doctor Mariano Favaloro. Después quedaron algunas preguntitas que las voy a formular hacia el final del programa. Y ya estamos con otro gran profesional, como es el doctor Sergio Pampín, ya lo presenté, para hablar de un tema que no se habló nunca en 30 años, al menos en el programa nuestro, de distonías. Muy buenos días, Pampín. Buenos días, Ana María, un honor y un placer estar de nuevo acá en este programa con ustedes. Y ya sos parte del staff y para mí es un lujo. Y te lo digo realmente, ¿está? Bueno, te agradezco muchísimo. No adulo. Todos los profesionales que integran esta gran familia para mí me llenan de orgullo, porque Hablemos de Salud no sería nada sin ustedes. Y hay una gran familia muy bien preparada que me respalda. Contarnos qué son las distonías. Bueno, las distonías son enfermedades, o es una enfermedad neurodegenerativa crónica, que puede ser rápidamente progresiva o no, que ataca al sistema motor, en el cual se producen espasmos sostenidos de los músculos que generan posiciones de torsión, generan malformaciones articulares y sobre todo muchísimo dolor. Y para que la gente entienda, para realizar un movimiento hay un músculo que debe contraerse y otro músculo que debe relajarse. Si yo quiero traer mi antebrazo hacia mí, tengo que contraer el bíceps y relajar el tríceps, si no el movimiento no se produce. Cuando hablamos de que esta enfermedad se caracteriza por la cocontracción, quiere decir que varios músculos se contraen al mismo tiempo. Entonces imagínense si el bíceps y el tríceps se contraen al mismo tiempo, el movimiento no se produciría y se produciría, valga la redundancia, un movimiento bizarro de torsión que, llevado a la repetición sostenida, como te decía, lleva al dolor, que es uno de los síntomas más importantes de esta enfermedad. Bien. Digamos, estas contracciones o dolores, las contracciones, ¿son dolorosas? Sí, te decía, son dolorosas y es una de las causas más importantes por el cual el paciente consulta. Uh-huh. Porque puede ser que las distonías se pueden clasificar de varias formas. O sea, pueden afectar a un solo grupo muscular, a un segmento corporal o a todo el cuerpo. De ahí su gravedad. Las distonías más, digamos, menos expresivas, que si bien son expresivas son las más tolerables, son, por ejemplo, las tortícolis espasmódicas, o bien lo que nosotros le llamamos el calambre del escribiente, la persona que empieza a escribir y de repente claudica en su movimiento. ¿Por qué? Porque empiezan a contraerse sus músculos y provocar dolor. De ahí a tener una contracción generalizada de todo el cuerpo, que son enfermedades altamente invalidantes, que son las distonías generalizadas. Por eso bien podemos clasificar las distonías en dos tipos: todo lo que es primario y lo que es secundario. Las distonías primarias, que también las podemos dividir en dos partes: lo que no entendemos nunca, que llamamos idiopático, y las genéticas, que están ligadas a un gen, que es el DYTU, que va del 1 al 25, que están ubicados en un brazo del cromosoma 9, que producen este tipo de alteraciones. Y después tenemos las idiopáticas, que a la larga van a terminar siendo genéticas. Y por el otro lado, las secundarias, estas enfermedades que se producen por una alteración de los ganglios basales, que son estructuras que están en nuestro cerebro, que se dedican a secuenciar, producir el movimiento, darle una finalidad, un principio y un final, en el cual hay varias patologías involucradas, que pueden ser, por ejemplo, patologías de depósitos, como depósitos de hierro, depósitos de cobre, enfermedad de Wilson, por ejemplo. Pueden ser por traumatismos de cráneo, donde hay una alteración y una modificación de esas estructuras. Pueden ser vinculadas a otras enfermedades, como la enfermedad de Parkinson, que ataca a esos sistemas motores, o la enfermedad de Huntington. Bueno, esos son una constelación de enfermedades que llevan a estos fenómenos distónicos. Perfecto. Pampín, vos dijiste te pregunto primero, ¿son fáciles de detectar? Bueno, obviamente al principio, como toda enfermedad, no es fácil de detectar y depende con la virulencia en la cual la enfermedad se manifieste. Podemos tener un chiquito que
tiene lamentablemente una parálisis cerebral, vamos a verla en su máxima expresión rápidamente, pero en una persona, por ejemplo, un músico que empieza a ejecutar una pieza y con el tiempo se va dando cuenta que no puede completarla, obviamente son comienzos mucho más insidiosos que se van desarrollando en el tiempo. O sea que la capacidad de expresión de la enfermedad depende también del tipo de distonía que tenga. Claro, no hay enfermedades sino que enfermos. Exactamente. Con respecto al análisis genético, ¿existe? Existe el análisis genético, se hacen panels para buscar estos pacientes, que generalmente son pacientes que están más afectados de lo que llamamos distonías generalizadas, ¿no? Donde empiezan y hay varios grupos musculares que están involucrados, en el cual se le hacen estos paneles genéticos para saber si es una distonía genética o no. ¿Por qué? Porque es importante, porque desde el punto de vista del tratamiento, estas distonías genéticas o estas distonías primarias responden mucho mejor a todos los tratamientos, sobre todo al quirúrgico, que las distonías secundarias, que las cuales, digamos, se dan por otra causa, que no son genéticas, sino que son dadas por enfermedades concomitantes. Yo el año pasado he visto a un muchacho en el subte donde era como una reacción eléctrica, es como para darte a entender cómo se movía, brazos, piernas, cabeza, y emitía un sonido. Bueno, a ver, las distonías pueden tener dos cosas: lo que son los fenómenos de torsión muscular y después lo que nosotros llamamos jerks, o sea, movimientos rápidos totalmente estereotipados que mueven brazos y piernas de forma violenta, e inclusive pueden dar temblor, porque esos sistemas de ganglios basales que controlan el movimiento, controlan todo lo que es la postura, la rigidez, el control motor, están vinculados a fibras que vienen del cerebelo, que son fibras que trabajan en el equilibrio, en el aprendizaje de las funciones motoras. ¿Bien? Entonces, lo que vos viste puede ser bien una distonía con jerks, pero si emite un sonido, ahí estamos hablando de otro tipo de patología, que es una patología que muy posiblemente esté vinculada con lo que nosotros llamamos el síndrome de Tourette, que son patologías que involucran, digamos, una parte psiquiátrica, que es la parte de la impulsividad que tiene esta enfermedad, y otra parte que es la que involucra los sistemas motores, que son esos movimientos rápidos, que son tics. Los tics. Se decían antiguamente tics nerviosos, ¿no es cierto? ¿Esto tiene edad, tiene sexo? Bueno, no tiene ni edad ni sexo, o sea, involucra poblaciones, sobre todo las distonías primarias, involucran a poblaciones jóvenes, son chicos que nacen con estos perfiles y se desarrollan. Las distonías secundarias son más características del adulto. ¿Por qué? Porque involucran a los fenómenos que producen destrucción cerebral, ACV, enfermedades crónicas, enfermedades progresivas, y afectan a la población por igual, tanto masculinos como femeninos. Y bueno, la pregunta del millón, ¿no es cierto? ¿Cómo se trata? ¿Hay algún psicofármaco? ¿Hay alguna operación? Bien, el tratamiento básicamente siempre al principio es farmacológico. Hay diferentes fármacos que se utilizan para poder atacar a la unión neuromuscular, que es la que tenemos que tratar de modular para poder, digamos, desactivar ese mecanismo de contracción muscular sostenida. Porque es un movimiento involuntario. Exactamente, ¿no? Y lo que damos básicamente son medicaciones, por ejemplo, anticolinérgicos, etc. Cuando esa medicación no hace efecto, ahí ya pasamos a lo que puede ser, cuando tenemos afectados pequeños grupos musculares, la utilización de la toxina botulínica. La toxina botulínica lo que hace, que es la misma que se aplica para... No quiero decir la marca, pero bueno, todos la conocen como un Botox. Exactamente, para la cirugía plástica lo que produce es relajación muscular. Claro. Entonces, muchas veces cuando los grupos musculares son pequeños, se pueden aplicar Botox local. Es un tratamiento que se va repitiendo con el correr de los meses. El paciente, digamos, va evolucionando de buena manera. ¿Esto dura aproximadamente 6 meses o puede tirar un año? Entre 3 a 6 meses. 3 a 6. Depende también de las distonías si es más o menos agresiva, ¿no? No estamos hablando, no lo comparemos con los tratamientos
plásticos, de belleza. Son grupos musculares que están, digamos, afectados y depende del grado de afección la cantidad de tiempo que va a durar la toxina botulínica, que se puede aplicar en diferentes músculos, se aplica o de forma percutánea o con la ayuda de ecógrafos para buscar los subgrupos profundos. Cuando todo esto no da resultado bien, los grupos musculares son más grandes, en lo cual tendríamos que usar litros de toxina botulínica, que no podemos hacerlo, lo que empiezan a aplicarse son lo que son las técnicas quirúrgicas, sobre todo en las distonías generalizadas, sobre todo en aquellos pacientes que tienen, digamos, alteraciones genéticas. ¿Por qué? Porque tienen un excelente impacto sobre las distonías generalizadas de carácter genético. Podemos normalizar casi hasta un 90% de la actividad muscular modulando estos pacientes. Y para eso se utiliza una técnica que se llama la estimulación cerebral profunda, que es el implante de un electrodo, de 2 electrodos, se implantan uno en cada lado del cerebro, en esos núcleos que te contaba anteriormente, que están, digamos, alterados por la enfermedad, se modulan esas neuronas que están descargando de forma diferente a lo que tienen que descargar, y mediante un cable conector que va adosado a una batería que se implanta en el pecho, igual que las que implantaba usted, Mariano, para los marcapasos. Como los marcapasos. Exactamente, es un marcapaso cerebral un poco más evolucionado que lo que sería un marcapaso cardíaco en su concepción, que emite un impulso a determinada frecuencia, determinado ancho de pulso, determinada amplitud, y eso va modulando los circuitos cerebrales, desactivando circuitos o estimulando circuitos que están alterados para producir este beneficio que es la mejoría del paciente. Pampín, se habla mucho de los medicamentos monoclonales. ¿En esto se podría aplicar algún tipo si existiese? Mire, no tengo al presente, evidencia que haya terapias monoclonales que den resultado con respecto a la distonía. Esto que estás explicando tan detalladamente, ¿esto se está haciendo dentro de un hospital? Bueno, eso es una excelente pregunta y te agradezco porque en nuestro hospital, que vos sabés que tiene un centro de cirugía de trastornos de movimiento, que en un principio nos dedicamos prácticamente y exclusivamente al Parkinson, hemos operado a algunos pacientes en forma esporádica con distonías y ahora a partir de este mes vamos a comenzar con un programa de cirugía de distonía en el Hospital Posadas. O sea que se va a poder operar algún tipo de, o sea, no todas las distonías, ¿no? Colocar el aparato Colocar el aparato hay otras técnicas también que nosotros utilizamos, que son técnicas que se llaman ablativas, que son técnicas más baratas, que depende, obviamente la característica del paciente puede ser aplicada a una u otra y eso es lo que nos llevó a poder desarrollar esta actividad como desarrollamos la cirugía de Parkinson en el hospital público. En el Posadas. Veremos la característica del paciente, como te decía, y la posibilidad de tener estos equipos para ver cuál paciente se puede beneficiar de una o de otra técnica. Y sin dejar de lado ningún hospital, ¿no es cierto? Yo transmití 10 años desde el Santoyani, 10 desde el Garrahan, o sea que mi formación es de hospital. Sé cómo trabajan, sé que realmente a veces faltan muchos insumos, muchas cosas, pero ¿cómo puede ser que en un hospital público como el Posadas, digamos que podemos decir fronterizo, ¿no es cierto?, donde recibe no solo personas de provincia, sino que nos cruzamos los de capital para provincia, y también gente que está viniendo de Bolivia, Venezuela, Paraguay, sin dejar de lado a nuestros hermanos, y que se operan todos gratuitamente. A ver, y esto te lo dije la vez pasada, el concepto de gratuidad en la salud no existe, siempre hay alguien que la paga. O sea, o la paga las prepagas, o la paga las obras sociales, o la paga el Estado Nacional. O sea, no existe la salud gratuita. Hoy por hoy, el Estado Nacional se hace cargo de aquellas personas que no tengan ningún tipo de cobertura. Por ley, constitucionalmente, cualquier extranjero que esté en el suelo argentino tiene derecho a beneficiarse del sistema de salud público.
Por lo tanto, nosotros como médicos no podemos discriminar eso, sino que para nosotros tenemos enfrente nuestro una persona que sufre y que viene a plantearnos un problema y que nos confía lo más preciado que tiene, que es su vida, y en eso nos tenemos que abocar. El resto es una cuestión política que no se incumbe. Bien, y yo te cuento, el Hospital Santoyani también es considerado un hospital fronterizo, entonces venía mucha gente de provincia y de las provincias. El servicio, te hablo de 30 años atrás, el servicio de maternidad, excelente servicio. Cuando venían al hospital las personas que querían dar a luz de Capital, hasta había gente en los pasillos. Entonces, hay algo que a mí personalmente, después de esta trayectoria, que no soy médico, soy periodista médica, me llama poderosamente la atención, porque si en otras partes del mundo hay aunque sea pequeño arancelamiento, no podemos poner un alambre de púa para que no pasen de provincia a capital. Obvio, no podemos cerrar las puertas, pero si bien nosotros somos un crisol de razas, que tuvimos gente de España, de Italia, ahora es como que estamos en exceso. Y como argentina, me siento no muy bien de que la salud sea gratuita para todos los seres humanos del planeta acá en la Argentina. Entonces yo buscaría una forma de que existió un bono contribución en la fundación, en la cooperativa de los hospitales, como para que el hospital siga, y si no, lo estamos pagando entre todos los argentinos, porque a través de nuestros impuestos van a terminar siendo 1 millón de pesos cada uno, porque no va a haber plata que pueda abarcar tanta solidaridad. Eso lo pienso humildemente yo. Bien, continuamos con el tema. Dijiste que hay una etapa que prueban medicación y otra que puedan llegar a esta operación, ¿no es cierto? ¿Cómo sería un posoperatorio? Bueno, eso depende de la gravedad del paciente, pero los posoperatorios son, muy por el contrario de lo que la gente piensa, muy rápida, el paciente es muy rápidamente descargado, ni siquiera los ponemos en terapia intensiva. Si bien operar distonías no es lo mismo que operar otros trastornos de movimiento, como los temblores, Parkinson, etcétera, etcétera, y generalmente que son pacientes que los operamos despiertos. Permanentemente estamos estimulando al paciente, el paciente nos va diciendo qué es lo que va sintiendo, qué es lo que, digamos, cuáles son los cambios que va refiriendo, y digamos, es lo que nosotros nos orienta sobre los efectos benéficos y adversos que podemos llegar a provocar con la estimulación. A diferencia de eso, el paciente con distonía es más difícil, porque es un paciente que tiene dolor, es un paciente que está incómodo, es un paciente que no está bien despierto, salvo algunos casos muy específicos en el cual podemos interactuar con este paciente, digamos. Por otro lado, la mayoría son chicos. Los chicos no te resisten un procedimiento de muchas horas estando despiertos, entonces preferimos usar la anestesia general. A los otros pacientes que son más adultos probamos si pues se puede hacer esto en forma despierta, los dormimos transitoriamente y los vamos despertando en la misma cirugía, como para que cuando llegue el momento cúlmine, que es probar la colocación de nuestros electrodos, después de haber hecho todos los cálculos, habiendo realizado toda la programación con la reconstrucción tridimensional de su cerebro, habiendo censado eléctricamente todos sus núcleos y habiéndolo, digamos, reconstruido sus núcleos eléctricamente, ahí es el momento culmine donde necesitamos probarlo. A veces no lo conseguimos. Ahora, después de toda esta cirugía que dura 8 horas, el paciente habitualmente no va a terapia intensiva y a las 48 horas está en su casa. Maravilloso, maravilloso. Entre lo que están haciendo en Parkinson y esto, bueno, hay gente, por suerte hay muchísima gente que piensa, capacitada y que puede llegar a hacer muchas cosas como están haciendo dentro del Hospital Posada. Hacia el final vamos a hacer un pequeño redondeo, ¿te parece? Dale, buenísimo. Vamos a un corte. Vamos.
la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Profesora Karina Uranga, cosmiatra, tratamientos faciales y corporales personalizados. Para contactarse 011 69 68 11 12 o vía mail karinauranga@hotmail.com. Continuamos con Hablemos de Salud y ya estamos con el doctor Federico Bianchi y nos va a hablar acerca del HPV. ¿Cómo te sentís? Buen día, Ana María. Un gusto estar nuevamente acá con vos. Gracias por el gusto es mío. Y antes de comenzar el programa, yo decía 20 años atrás, pero parece que no, 30 años atrás, el HPV fue discusión en muchos hogares, ¿no? Matrimonios o parejas. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el HPV? El HPV es un virus, es las siglas en inglés, ¿no? Es el virus papiloma humano. Es un virus de transmisión sexual y es el principal responsable de infecciones tanto orofaringias como anogenitales. Hay distintos tipos de HPV. Vamos a tener HPV, que es lo que más nos llama la atención a nosotros, lo que nosotros queremos prevenir, que son los que se llaman de alto riesgo. Esos van a ser los que van a progresar sin control a cáncer de cuello uterino o a lesiones tanto anales como orofaringias, por lo cual uno tiene que tener particular precaución en ese tipo de HPV, y es lo que el ginecólogo lo intenta hacer desde el consultorio o a nivel de los planes de vacunación nacional, desde la prevención primaria o la prevención secundaria. Bien, ¿cómo es la forma de contagio? El contagio es por transmisión sexual, primordialmente es genital-genital, pero también su transmisión puede ser orogenital o manogenital. Ajá. Bien. ¿Por qué la discusión fuiste vos, fui yo? No, bueno, eso es muy difícil determinar quién es el responsable de la transmisión del HPV, ¿no? Tiene que haber relaciones sexuales. Para uno decir, echar culpa no es el objetivo, sino evitar que progrese a cáncer. Pero es una infección desde que uno la transmite hasta que puede llegar a tener un cáncer de cuello uterino, son entre 15 a 20 años. Pero hay que hacer un paréntesis, el 80% de la población mundial va a tener en algún momento de su vida HPV, y no necesariamente significa que va a tener un cáncer de cuello uterino, un cáncer de ano o un cáncer de boca. ¿Sí? ¿Tiene recidiva? ¿Repite? ¿El cáncer? El HPV. Sí, tiene recidiva. Puede recidir tranquilamente. Por ejemplo, quizá tal vez algunas jóvenes se cambian la ropa interior. ¿Eso puede ser forma de contagio? A ver, es muy difícil
Que la ropa conserve el HPV, ¿no? Ah, bien. Pero si uno tiene una lesión expuesta en vulva, activa, lesionada, podría decir, pero no está demostrado que la ropa sea la responsable de la transmisión del HPV, es el contacto sexual, ¿sí? Eso primordialmente. Porque para que el HPV se transmita al ser humano tiene que haber lo que se dice una disrupción del epitelio y ahí se va a ingresar el HPV. Bueno, ahora yo voy a decir algo. También es promiscuidad, porque sabemos perfectamente que no para evitar el HPV, sino para evitar enfermedades de transmisión sexual, entre ellas el HIV, que no es la peor, ¿no es cierto? Existe un profiláctico, quiere decir que la promiscuidad lleva a no usarlo. La promiscuidad es el número de parejas sexuales que pueda tener una persona, cuidadas o no cuidadas. Lo que uno pretende es que tenga relaciones sexuales cuidadas, porque en la actualidad las chicas generalmente tenemos planes de planificación familiar, que eso no significa no usar preservativos. Usar anticonceptivos evita el embarazo y el preservativo evita las infecciones de transmisión sexual, pero no las anula, ¿sí? Las evita, que es lo que necesitamos. Pero, porque yo puedo no tener una relación sexual sin profiláctico y tomar el anticonceptivo, tener colocado un DIU. Totalmente. O sea que desde la escuela, desde los 10 años, porque sabemos que entre los 10 y los 14 años hay un boom diferente, en los hospitales hay embarazos de niña. Sí, hay una cantidad tremenda de embarazos de niña. Entonces, falta educación. Falta educación sexual, totalmente. En todos lados, ¿eh? Lo peor de todo es que esas campañas están, pero no se le llega a la punta. Ajá. La realidad es que uno tiene que prevenir. Cuando hay una deficiencia desde el punto de la prevención sexual o la educación sexual, gracias a Dios hoy día disponemos de una vacuna, y esa vacuna lo que va a hacer es evitar o tener lo que se llama lo prioritario en cualquier enfermedad, que es la prevención primaria. Ajá. Y desde el 2011 en Argentina se implementó hay dos tipos de vacunas que disponemos en Argentina, que es la bivalente o la cuadrivalente, en la cual incorpora dos tipos de serotipos de HPV, que es el 16 y el 18. ¿Por qué incorpora eso? Porque es el 70% de los responsables de cáncer del mundo. Lo que va a hacer esta vacuna es, obviamente, evitar que ante el inicio de relaciones sexuales la mujer o el varón se transmita por HPV. Exacto. Volviendo a la educación. La educación, yo comento algo personal. 50 años atrás, yo iba a escuela religiosa, y la voy a decir con gran orgullo, Ana María Janer, donde teníamos educación sexual dada por un cura, con una monjita al lado, sentado. No era un pervertido sexual, no había abusado de nadie, pero ninguna de mis compañeras que todavía nos vemos, recordamos algo tan simple que después de 50 años se está diciendo educación sexual sí o educación sexual no. Porque por más que hayan campañas televisivas y carteles pegados en todos lados, si no hay educación sexual desde las escuelas y la familia es una familia ignorante porque ignora cosas, vamos a seguir con los embarazos de 10 años y con el HPV a partir de los 12 años y con un cuello de útero a los 20. Totalmente. Pero bueno, yo creo que, no me quiero poner un tema religioso, pero la educación sexual hay que ayornarse y hay que saber que el inicio de las relaciones sexuales en nuestro país es a muy temprana edad. Incluso hay países que tienen un inicio de relaciones sexuales a los 12 años. Claro, el nuestro lo tiene. HPV está en boga y va a seguir estando, porque lamentablemente si digo que el 80% de la población mundial va a tener una infección en algún momento, es algo para tener en cuenta e intentar, porque lamentablemente es una enfermedad prevenible el cáncer de cuello uterino. Hoy sí, porque hay vacuna. No, y cuando no había vacuna también, que es el Papá Nicolau, el famoso... Detectado, pero no prevenible. ¿Me perdonás? No, porque el Papá Nicolau no busca detectar cáncer. No es que el HPV va directo al cáncer. El HPV va a tener lesiones precancerosas, lo que se llaman lesiones de alto o de bajo grado. Perfecto. Yo busco esa paciente en el screening. Detectar la paciente que va a tener una lesión precancerosa, tratarla o controlarla para evitar que vaya a cáncer. Genial. Porque lamentablemente
más de 500.000 de mujeres del mundo tienen cáncer de cuello uterino por año. Sí. Y la mitad se muere por esta enfermedad. Y esa mitad, Sí. el 82% es en países subdesarrollados, es decir, nosotros. ¿Sí? Y eso es falta de campañas de salud pública o de concientización, porque el cáncer de cuello uterino, siendo una enfermedad prevenible, en Argentina tenemos 4.000 casos por año, de los cuales la mitad se muere. Ahora, estamos hablando de prevención como si a todos los profesionales están hablando de lo mismo, ¿no? Prevenir, prevenir, prevenir. Bien, la persona que tiene, digamos, un médico, una obra social, o va siempre al mismo hospital y ve que tiene unas recidivas, repite 4, 5, 6 veces. ¿Hay dentro de los hospitales, pregunto por ignorante, ¿hay dentro de los hospitales algún servicio que capacite a esa persona que fue 5 veces con un HPV que va a terminar en un cáncer? Sí, claro. Perfecto. Están las secciones de tracto genital inferior, en los hospitales públicos tienen muy buenas secciones, Bien. tanto público como privado, que están justo destinados a la prevención y a la explicación de lo que fuere en cuanto a las campañas de salud y al screening de estas pacientes. Bien, ¿siguen dando profilácticos en los hospitales? Sí. Perfecto. De hecho, hay varias campañas que indican qué métodos anticonceptivos se pueden utilizar para que la paciente elija el método anticonceptivo a utilizar, tanto para evitar infecciones como para quedar embarazada. Pero el método anticonceptivo recomendado es dual. Un método para evitar el embarazo y un método para evitar infecciones de transmisión sexual. Ese es el ideal. Ambos. El que tiene igualmente un DIU colocado, por ejemplo, toma pastillas, usar el preservativo para... Porque no solo el HPV, están viniendo enfermedades de transmisión sexual que ya parecían desterradas. ¿Cuáles son? Hay muchísimas enfermedades, no solo vamos a tener HPV. Sí. Ha habido casos de sífilis, tenemos infecciones como el virus del herpes simple, vulvar, que es un virus que genera muchísimo dolor en la mujer. Son innumerables las infecciones de transmisión sexual, gonorrea. En el tracto genital o en el aparato genital femenino hay una infección que no llega a ser mortal o que no va a dar cáncer, pero sí dar un trastorno de infertilidad permanente, que son lo que se llaman enfermedades pélvicas inflamatorias, que es multibacteriana, generalmente es una bacteria que se llama clamidia y gonococo, que generan muchísimos trastornos, y los cuales hay que prevenirlos, porque no solo es prevenir el cáncer, sino también el embarazo y también los trastornos producto de esas infecciones, como son la infertilidad. Bien, ahora, ¿siempre se termina en un cáncer teniendo recidivas de HPV? No. Tenemos lo que se llama HPV de alto riesgo, ¿no? Esos son los que pueden llegar a progresar a cáncer sin tratamiento. Hay un trabajo muy importante en el cual solamente el 10% de esas pacientes que no se controlen van a ir a cáncer. Como no tenemos esa herramienta de saber cuál es ese 10%, si bien tenemos algunas patológicas para detectarlo o para predecir cuál va a ir a cáncer, las lesiones de alto grado se previenen con un tratamiento. En caso que vuelva esa lesión, se vuelve a realizar el mismo tratamiento u otro dependiendo de la situación. Porque hoy día, incluso con cáncer de cuello uterino, se puede prevenir la fertilidad. Antes una mujer con cáncer de cuello uterino perdía su fertilidad. En la actualidad, hoy día, con cáncer de cuello uterino, la mujer puede tener hijos. Gracias a un cirujano francés que se atrevió o introdujo una cirugía conservadora de la fertilidad, que es sacar el cuello y dejar el útero. Bien, ¿qué tenemos como para redondear el tema, un mensaje para... porque nos dedicamos a la mujer, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el hombre? Es lo mismo. Hay una frase que una vez me decía un sexólogo en mi formación, que a tener relaciones sexuales se aprende. A nosotros nadie nos enseña, y menos hoy día con la tecnología, que lo que más se ve es pornografía, es educar tanto al hombre como a la mujer, y eso es campañas de salud pública y educación sexual, que lo tiene que tener tanto el hombre como la mujer. Porque el hombre es, si bien los jóvenes están muchísimo más habituados al preservativo que antes, hay que inculcar el uso de preservativo. ¿Y cómo se usa? Porque uno parece muy fácil, pero un chico de 10... Hay campañas hechas por mujeres de cómo usar un preservativo. ¿Cómo? Hay campañas hechas por mujeres de cómo colocarse un preservativo. O sea que hay que hacerlo. Hay que hacerlo y no hay que dejarlo. Hay que enseñarles al chico de chico. Yo lo cuento a menudo. Hace 2 años atrás
una vecina me muestra una foto de un bebé y me dice, mira, dice, el nene de mi sobrino. Y yo dije, ¿cómo va a ser el nene de su sobrino si tiene 10 años? Fue papá a los 10 años, en una familia que uno dice, bueno, clase media acomodada, con educación y con todo. Pero una travesura, porque yo pienso que a los 10 años puede llegar a ser una travesura, termina en un embarazo no deseado o en un contagio. Totalmente. Bien, vamos a hacer un pequeño paréntesis y luego continuamos. ¿Te parece, Bianchi? ¿Cómo no? Gracias. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. Look 5D transforma y crea una nueva imagen para una mejor comunicación con el entorno. Tratamiento integral para el cabello, rostro y cuerpo, depilación definitiva, masajes, maquillaje, cuidado de manos y pestañas. Trabajamos desde lo físico hasta lo energético. Look 5D, Formosa 389, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Facebook e Instagram, Look 5D. Y continuamos con Hablemos de Salud. Bien, Mariano Favaloro, ¿qué ha quedado como para redondear el tema? Y como para redondear el tema, es que la mejor manera de promover la salud es tener justamente ciertas reglas de conducta, sobre todo por la actividad física y alimentarias. Y el tercer factor fundamental, que es muy difícil de considerar y de contrarrestar, es el estrés. El estrés que tenemos en un mundo que cada vez se complica más desde todo punto de vista. Acá en este momento en la Argentina tenemos un problema económico que es realmente muy grave, que realmente ataca a toda la población, y ese estrés enferma y muchísimo, muchísimo, muchísimo. Está puesto en estadísticas. En el año 2002, cuando hubo ¿cómo se llama? La gran crisis. Problema, la gran crisis que hubo acá en la Argentina, aumentó más del 50 al 60% la internación en las unidades coronarias por infarto. Y de los infartos aumentó muchísimo la mortandad. Digamos, si bien tratado se muere en el 5 o el 10%, cuando son pacientes muy graves, se murieron mucho más, 20, 30% de los infartos, porque realmente eran más graves, y eso es un índice de la repercusión de los problemas económicos sobre la población y la salud en general. Y otro de los problemas del estrés, y en este caso el económico, es que el efecto secundario también se va a ver dentro de 5, 10 o 20 años, cuando todos los malos hábitos que se adquirieron en esta época tengan su efecto deleterio sobre la salud humana. Claro, a mí entiendo perfectamente y estoy con vos en todo, pero me da impotencia el hecho de no poder darle una solución a la persona con estrés. Porque si a una persona que está estresada y está mal, uno le dice, ¿qué te pasa? Y bueno, y no llegó a fin de mes, o no esto, o no lo otro. Y bueno, hace análisis, pero no todos pueden hacer análisis tampoco, ni están preparados, ¿no? Pero el análisis no le va a dar la plata para no vender el auto, para poder comer, bueno, para por eso, mandar a los hijos al colegio, etcétera, etcétera. Es estéril. Quizá, bueno, te pueda guiar para que no sea tan grave y que la psicóloga oficie de buscar empleo, de decir, bueno, vos tenés que desarrollar esta actividad que de pronto te puede llevar el plato de comida a la casa. No sé, o sea, es en el momento estimularlo, digamos, a hacer algo nuevo, eso es cierto, de crisis, para tratar de ayudarnos entre nosotros, porque ahora estábamos mirando recién en el monitor un escándalo tremendo. Todos con micrófono en mano, todos los periodistas, bueno, va a ir preso el taximetrero que se bajó y rompió un coche. Está muy bien, bueno, que vaya preso, pero hay una violencia contenida que uno está esperando que le acerquen la llamita para hacer la explosión, ¿no? Eso es el estrés que se ha generalizado.
Perfecto, perfectamente mal, ¿no? Y Quiero sí. decir, es tremendo lo que estás planteando. Pero es lo que tenemos. Bien, Pampín, ¿qué podemos agregar a este tema que a mí realmente me parece apasionante porque cada vez que vos venís yo aprendo un montón? Agregar, no mucho. Básicamente hoy te escuchaba hablar de los buenos y malos ministros de salud. Hay uno que dijo que los avances en salud no tienen sentido si estos no le llegan al pueblo, ¿no? Ujú. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Bien. Promocionar una cirugía, que la gente sepa que esta actividad que está vinculada directamente a la actividad privada, hoy por hoy se da en un... Más cerca, no sé. Ajá. Perdón, se da se puede realizar en un hospital público. Bien. Y sobre todo agradecerle a las autoridades del hospital, al doctor Bertoldi, por el enorme apoyo que nos da para desarrollar todas estas locuras que se nos ocurren a nosotros y que gracias a Dios podemos llevarlas adelante, y agradecerte a vos, a los periodistas que nos dan estos espacios para poder promocionar lo que más amamos, que es tratar a la gente y organizar estas Bien, actividades en el yo hospital. te agradezco mucho. Esto es mi verdad y lo seguiré hasta el último día de mi vida. Y mandarle saludos al doctor Bertoni, que hace muchísimos años pasó por el programa. Bien, Federico Bianchi, ¿qué podemos agregar acerca del tema? Nada, redondearlo diciendo que hay que prevenir, que el HPV nos da muchas oportunidades para tratar a la mujer, con la vacuna inicialmente como una prevención primaria, con el Papá Nicolau y hoy día con nuevos métodos que se llaman test de HPV, que es la prevención secundaria, y de llegar tarde también tenemos la opción de la prevención terciaria, que es la cirugía, que es a la que no deseamos llegar, pero que hay muchas herramientas y hay que focalizarse en la prevención, tanto sexual como en lo que es evitar embarazos. Ujú. Tener la mínima cantidad, mirá lo que llegamos a decir, la mínima cantidad de relaciones sexuales con diferentes personas, ¿no? Que uno no puede limitar las relaciones sexuales, pero que lo haga responsable. Con diferentes De manera personas, tal porque se pasó de una monogamia a un, no sé cómo se llama actualmente, Poligamia. más poligamia, perdón, una gran poligamia, y planteo que ya queda casi nada. Nunca me voy a olvidar, yo era muy nuevita en el programa, y vino un médico del Hospital Muñiz con un paciente con HIV. 30 años atrás es cuando se hablaba mucho, porque había mucho HIV, no era una enfermedad crónica como ahora. No hay que descuidarse porque es crónica, hay que cuidarse. Y trajeron el caso de esta señora porque ella estaba separada, había tenido un bebé, y a los 4 años la llaman del Hospital Muñiz diciendo: acá murió su ex esposo, queremos saber si usted tiene HIV. Y el bebé también. Eso no me lo olvido más. Entonces eso a mí me labró a fuego, porque ¿qué podemos nosotros pensar de nuestro matrimonio, de nuestra pareja? Nos tenemos que cuidar también. Totalmente. Entonces eso lo tienen que ver las parejas, porque yo lo viví y nunca más lo viví con este caso, nunca me voy a olvidar. A cuidarse, a quererse, a respetarse, a educar a la familia. Señores profesionales, realmente ha sido un gran placer poder estar hoy con ustedes aprendiendo. Cada día, cada martes de mi vida yo vengo contenta porque vengo a aprender. Gracias a los tres. Y con respecto a la audiencia, gracias por estar viéndonos ahí, gracias por escucharnos. Sigan mandando pedidos de temas que nosotros desde acá vamos a tratar de complacerlos. Los espero el próximo martes en este mismo horario. Chau, chau.
Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información.